Buenos días, buenas tardes, bueno, en el momento en el que estés viendo este vídeo. Los días 24 y 25 de este mes de julio del 2021 íbamos a hacer un evento de Formegalon aquí en Sal, que lo íbamos a retransmitir en directo pues, en el resto de España, sobre todo con los clubes amigos que tenemos sobre todo en Alcobendas, Pinto Básquet, en Plasencia en la zona de Miralvalle, etc. También en San Ignacio de Torrelodones. Entonces, hemos querido traer algo que finalmente, como cancelamos el evento por aspectos sobre todo logísticos, de COVID, etcétera, a nivel presencial, y claro, obviamente traer a ponentes de fuera para hacer algo un poco más en plató cerrado, pues era diferente, entonces era un poquito difícil. Entonces, sin embargo, hemos intentado con Miquel, que ahora os lo presentaré, que era uno de los ponentes, pues traer algo que yo creo que también nos puede interesar muchísimo, que pienso que nos puede aportar y que era algo que nos iba a transmitir en ese evento. Así que yo os presento a Miquel, él es ayudante del Leporo de aquí de Básquet Girona, además lleva ya años en Básquet Girona, tiene la carrera de INEF, etc. Ahora os explicará un poquito él. Y él es ayudante de Carles Marco, que es el primer entrenador del Básquet Girona, que yo creo que ya muchos habremos escuchado cositas. Entonces, Miquel, si te quieres presentar un poquito. Bueno, hola a todos. Primero, dar las gracias a Carlos y a todo el equipo de Formegalon por invitarme primero al evento y ahora finalmente pues hacer esto, aunque creo que va a ser útil para todos. Yo ya estamos empezando y antes ya me lo estaba pasando muy bien. Y nada, como ha dicho Carlos, estoy en el primer equipo del Básquet Girona, de entrenador ayudante de Carles. Ya estaba el año pasado también en plata y estoy desde los inicios dentro del club. Bueno, antes para que me conozcáis un poco más pues, sí, y saber un poco mis inicios, yo empecé en el baloncesto jugando en el equipo de mi escuela, aquí en Sal, además, en el Pompeu Fabra, una escuela... O sea, para que nos hagamos un poquito la idea, digamos que es como un barrio de Gerona, o sea, es decir, Gerona es más grande y Sal es como un pueblo que está enganchado. Exacto, ¿no? Había sido un barrio, ahora es un pueblo, y los de Sal, si dices lo del barrio, seguramente... No, es cierto que está muy cerca, para que tengamos una referencia. Están pegados, o sea, no hay un espacio entre ellos. Bueno, que era una escuela donde jugábamos al aire libre, ¿no? Y siempre había habido mucha tradición de baloncesto y es donde empecé a hacer de entrenador, ayudante de un equipo de preminis con 14, 15 años, mientras jugaba, y a partir de allí pues fue cuando me empecé a enganchar mucho a entrenar, aparte de jugar. Aunque no sea mucho de fútbol, también ayudó mucho el paso de los años a Pep Guardiola. Y nada, luego ya en 2014, cuando se inició el club en Básquet Girona, yo entré mandando un correo solo para ir a ayudar, iba a ayudar los fines de semana pasando la mopa en los partidos de los equipos de la base, iba los fines de semana a ayudar como fuera. Y ya con el paso de los años pues entré de entrenador ayudante en un equipo, luego en otro. Mi último año en la base fue con U18, con los juniors, y ya luego pues pasé este año anterior, o sea, hace 2 años en el Le Plata con Alex Formento y este último con Carles en la Leporo. Y nada, muy contento de estar aquí y de hablar un poco del contraataque. Claro. Para que veáis, o sea, Miquel, él tiene mucho contacto desde lo que es la base, de lo que es de abajo hasta arriba. Entonces, es una de las cosas que hablamos en su momento y era que valiera lo máximo posible pues, la charla que íbamos a hacer, la ponencia, allí en el evento, porque hay veces que hay charlas que valen mucho para a lo mejor entrenadores más arriba, pero si yo entreno una Levín, por ejemplo en Madrid, que son Levines, tal, que aquí serían la categoría mini, etcétera, pues hay cosas que no puedo aplicar, o un cadete, depende de qué nivel, pues hay cosas que no puedo aplicar. Entonces vamos a intentar, bueno, con todo ese conocimiento que tiene Miquel, también de haber subido desde abajo y conocer también las dificultades, pues yo creo que tiene algo, bueno, ahora explicas un poquito, ¿no? Un estudio y a partir de aquí pues iremos sacando conclusiones y cositas, ¿no? Sí, la idea que hablamos con Carlos, ¿no? Es no solo hacer algo que sirviera para los seniors, sino que fuera algo un poco transversal para todas las categorías y para todos los clubes y entrenadores que tienen más y menos recursos, ¿no? Y bueno, al final lo que decidimos hacer, que es un tema que a mí me gusta mucho y que he realizado 2 estudios y voy a hacer el tercero
en breves, ¿no? Que es el tema del contraataque. Pues vamos a hablar un poco de lo que es la estructuración del contraataque y el juego rápido, contando un poco los resultados y cómo montamos el estudio, y luego pues llevarlo a cómo aplicar pues, lo que nos deja ver esos estudios al trabajo para los más pequeños, desde los más pequeños a los más grandes, ¿no? Para los que a lo mejor estemos un poquito fuera de lo normal en el hecho de los estudios, que a veces es una palabra que como que asusta. Un estudio simplemente es observar, es ver un poquito lo que hay, ¿no? Y comparar. Se coge, se observa y se compara. Exacto. Y Miquel, pues propusiste una serie de hipótesis que luego se comprobaron o no y sacaste unas conclusiones. Exacto. Eso es, ¿vale? Porque si hay veces que a lo mejor pues, estamos en categorías un poco más pequeñas, o no, pero que sepamos que eso que es observar, mirar, comparar y sacar unas conclusiones y hasta ahí es lo que nos va a explicar él. Yo creo que va a ser muy chulo. Sí, bien, al final, como dice Carlos, ¿no? Es intentar dar un valor objetivo a algunas acciones de cualquier fase y recogerlas y sacar unas conclusiones de esto. No vamos a venir a explicar cómo realizar el estudio, sí vamos a explicar cómo lo realicé para que entendáis el sentido un poco de todo, pero lo que nos va a servir es ver qué datos hemos conseguido del estudio y si para que nos pueda servir luego para pues, que vosotros, los que queráis y los que creéis que os sirva esta información, aplicarlo en el entrenamiento. Y luego también al final, sobre todo de la charla, quedaos porque va a ser muy interesante, después de todos los datos, después de hablar todo, Miquel iba a proponer pues, un debate en la ponencia. Y ese debate pues vamos a hacerlo aquí. Y yo voy a hacer un poquito de abogado vuestro, entonces yo voy a intentar irle comentando cositas que sé que os pueden interesar muchísimo, de a lo mejor dificultades o preguntas que sé que tenéis y que creo que, bueno, también él obviamente estará muy de acuerdo en muchas de ellas y por lo menos nos dará también su visión, que yo creo que es muy interesante, además del estudio y de todo lo que os comenta ahora. Así que si quieres empezar a darle caña. Bien, pues para empezar, ¿no? Si vamos a hablar del contraataque, primero tendríamos que saber qué es el contraataque, ¿no? Y básicamente en la Federación Española, en la web, ¿no? Hay una definición que elaboró Cárdenas en uno de sus estudios, que lo define como la fase del juego donde el equipo con posesión del balón intenta llevar el balón al otro aro el máximo rápido posible y seguro para conseguir una igualdad numérica o superioridad sobre el equipo defensor para conseguir una buena opción de tiro, ¿no? Teniendo en cuenta que es una fase del juego donde te lleva a tener más opciones de anotar o conseguir una canasta fácil. Entonces, ¿por qué escogí o por qué, hablando con Carlos, dije, mira, me gustaría hablar del contraataque? Uno de los motivos, obviamente, es pues, que es algo que tengo analizado, porque he realizado... Y supongo que también te gustará. Exacto. Es un tipo de juego que a lo mejor, ¿no? Exacto, ¿no? De hecho, ya el tener los dos estudios es porque es algo que a mí me atrae mucho, que a mí como entrenador creo... Bueno, que es algo importante a trabajar y que ayuda mucho a los equipos, ya lo hablaremos, y a los jugadores, ¿no? Hacer un básquet atractivo y que también es útil para aumentar el rendimiento a nivel de ganar o perder partidos, pero también para mejorar mucho más los jugadores, ¿no? Entonces, para hablar de esto, y separé para la charla que teníamos que dar en el día 24, ver un poco qué nos puede dar y qué no el contraataque. Y Carlos, si en algún momento quieres añadir alguna, pues la añades, y si queremos hablar de alguna o debatir de alguna, lo hacemos. A nivel de objetivos, ¿no? Exacto. Sí. Y, por ejemplo, bueno, empezando más que nada por qué ventajas nos da, ¿no? O qué nos puede dar el contraataque. La primera y la más clara, y como dice la definición es conseguir canastas fáciles, ¿no? Al final, después de un rebote, después de un robo, si consigues una superioridad, tienes más números de conseguir canasta, anotar con más facilidad, castigar los errores de una defensa desorganizada, ser agresivo y llevar el ritmo del partido a tu terreno. Eso también es importante, ¿no? Exacto, ¿no? Generar esa presión sobre el equipo rival. Normalmente también es cierto que los contraataques van atados o van ligados a tener una buena defensa, ¿no? Y ya, tanto en el ataque como en la defensa, hacer sentir esa presión al rival. Es
un aspecto del juego que aumenta el entusiasmo de nuestro equipo. Sí, porque cuando tú ya vas al ataque y vas en contraataque y metes una canasta y tal, pues, a nivel emocional es algo que... Exacto, que ayuda mucho al equipo y a la vez, ¿no? También para categorías más altas, senior y así, es algo que al revés, ¿no? Que da el efecto contrario al rival, ¿no? Hace que tú te crezcas y es peligroso para el rival de hacerle bajar la cabeza un poco, ¿no? Y un momento para tú dominar. Y a la vez es también un aspecto, una fase del juego que es muy divertida para los jugadores, ¿no? Hemos tenido que hacer un pequeño cortecito así rápido, pero seguimos con... Sí, viendo, ¿no? Lo que comentábamos, que aparte del aumento de entusiasmo y así que hablábamos, ¿no? de emocional, pues también que es una fase del juego que es muy divertida para el jugador, bueno, para el jugador, para la afición también, para los espectadores, ¿no? Pero para lo que nos interesa a nosotros, para los jugadores, de los más pequeños a los más grandes, a los seniors también. Nos gusta correr. A todos nos gusta, ¿no? Un juego de, al final tenemos que defender y a mí me encanta defender, ¿no? Pero a los jugadores lo que les gusta es meter, ¿no? Y entonces esto es algo que además de que nos da y nos ayuda a reforzar la importancia de la defensa, porque si defendemos bien, el premio es poder jugar más ataques, atacar. Es algo que a veces nos cuesta cuando preguntamos a entrenadores, y es eso, que hay veces que tenemos el concepto de la defensa como no, defiendo para que no me metan. Ostras, yo defiendo para meter. Yo ahora mismo tengo, lo que hablamos, ahora hablaremos, pero esa parte emocional del contraataque también forma parte del querer defender para meter, y cuando tengo la opción corro, claro, me lo paso bien y es algo divertido. O sea, que la defensa se puede convertir también en algo divertido para conseguir el contraataque. Exacto, y de hecho es algo que yo creo que los entrenadores tenemos que mirar de transmitir, que al final es como un ciclo, ¿no? No puedo solo atacar, solo defender, y que desde el dominio defensivo nos puede llevar a dominar en ataque también, y al dominar en ataque jugando estas acciones de contraataque nos ayudará aún más también a pues, seguir siendo agresivos, a estar motivados para seguir defendiendo y dominar en el juego, ¿no? Siguiendo un poco con lo que hablábamos, ¿no? Que también obviamente el contraataque tiene unos riesgos, ¿no? Intentar jugar el máximo de contraataques posibles tiene su riesgo, ¿no? Y yo, seguramente habrá más, yo con los que pongo el foco, ¿no? Es que hay un riesgo a perder más balones porque juegas a un ritmo alto, intentas seguramente en algún momento forzar una superioridad o intentar acabar alguna situación que puede estar un poco más defendida, y también que el intentar llevar este ritmo alto puede llevar a tomar malas decisiones simplemente por este hecho, ¿no? De que quiero ir rápido y en algún momento donde toca bajar un poco alguna marcha, ¿no? Seguir llevando este ritmo y tomar alguna mala decisión. Y claro, estas son dos cuestiones que realmente a los entrenadores también como que nos cohibieron un poco a la hora de correr y tal. Exacto. Pero que, bueno, lo que dices tú, ¿no? Hay que asumirlas. Exacto. No es, no, pues, como voy a perder balones, esto forma parte del contraataque, esto es así, tienes que intentar minimizar estas cosas, ¿no? Las pérdidas de balón y la mala toma de decisiones, pero asumiendo que es algo normal. Simplemente dentro de esto pues tenemos que intentar reducirlas pues trabajando mucho el contraataque, trabajando aspectos técnicos como el pase y trabajando todo esto a un ritmo como el del partido, en contraataque alto, y que en ese ritmo durante el entrenamiento pues se fuerce a los jugadores a tomar decisiones. Es decir, el hábito, ¿no? Es decir, el hábito que se acostumbren a trabajar sobre el ritmo de partido, los contraataques. Exacto. En entreno. Exacto. Y aquí voy un poco también unido a lo que para mí son las ventajas para el aprendizaje de los jugadores, y eso sí que va para todos, pero sobre todo para los más pequeños, ¿no? De intentar jugar el máximo número de posesiones con juego rápido, ¿no? Ya sea en contraataque o en transición. Para mí es una manera de hacer al jugador ejecutar o llevar a cabo diferentes acciones técnicas a una intensidad y a una velocidad muy alta que lo llevará al límite, tomar decisiones yendo
al 100% físicamente y a la vez mentalmente, y que también son acciones que hacen sentir partícipe a todos los jugadores. Es decir, por ejemplo, estamos entrenando un infantil y el contraataque nos va a ayudar a mejorar el dribbling a campo abierto y nos servirá luego para otras acciones que no son en contraataque, porque al repetirlo tantas veces a esa intensidad va a estar ejecutando algo que lo lleva al límite, a tomar esas decisiones, ir yendo a un ritmo alto. Y el hecho de que el contraataque lo juguemos en superioridad, si yo tengo un jugador que, por ejemplo, no confía mucho en su mano no hábil, ¿no? Un jugador que le cuesta finalizar con izquierda porque va siempre a derecha, ¿no? Que es típico de estas edades, ¿no? Que yo solo voy a derecha, solo voy a derecha. El contraataque le va a facilitar ejecutar algunas acciones que quizá en estático nunca se vería en confianza de ejecutar, ¿no? A veces se encontrará solo, ¿no? Exacto. Solo por la izquierda y ahí ya no tiene excusa ni se puede escapar. Entonces ahí nosotros como entrenadores sí que podemos entrar más y decir, la izquierda. Exacto. Cuando va por la izquierda acá con la derecha típica, cuidado con aplaudir. Si hemos trabajado la semana en contraataque, etcétera, pues que si van solos por la izquierda, pues son cositas donde también podemos aprovechar el contraataque para trabajarlo. Totalmente. Es un contexto muy chulo. Totalmente. Y no solo a nivel técnico, sino a nivel de confianza de los jugadores, ¿no? Al final, dentro de un grupo de jugadores, hay jugadores con más talento, con menos talento, con más físico, con menos, y con más confianza y menos. Ayudar a jugadores que quizá, es que a la larga será diferente, esas cosas cambian mucho a lo largo de los años dentro de un mismo equipo, pero ayudar a un jugador que, por ejemplo, es más pequeño físicamente que el resto de los jugadores y de la categoría, y que en el 5 contra 5 estático le cuesta participar, en estas acciones él puede encontrar momentos para anotar, momentos para regalar una canasta al compañero, y a través de este juego que te facilita las cosas, ¿no? Pues atreverse un poco más a hacer cosas en la pista, ¿no? Siguiendo un poco la línea, ¿no? Algunos conceptos que para mí son conceptos clave en el contraataque, ¿no? Para mí el primero y por el que empiezo, ¿no? Yo siempre suelo empezar por la defensa, por los conceptos defensivos que a mí me gustan. Obviamente serán diferentes o serán más complejos o menos según la categoría en la que trabajéis. A mí me gusta empezar por la defensa, y cuando empiezo por el ataque siempre empiezo por el contraataque, y un concepto que marco ya desde el primer día es acabar la defensa. Y para mí acabar la defensa es clave y significa, por ejemplo, cuando hay un tiro, yo hasta que no tengo el balón en las manos estoy defendiendo aún. Hay el tiro, pues tengo que bloquear el rebote, tengo que ir al balón, y una vez tengo el balón empiezo a atacar. Y entra el siguiente concepto, ¿no? Que hablábamos ya habíamos hablado con Carlos antes, que es el cambio de chip, ¿no? De estoy defendiendo y ya estoy atacando y ya voy a correr y hago el clic y siguiente acción, no me paro. Y esto es algo que, por ejemplo, vosotros en la LED valoráis muchísimo. Muchísimo. O sea, no solamente el LED, o sea, en cualquier categoría, un jugador o una jugadora, tanto pequeño como ya mayor, que sea capaz de dar este cambio, ¿no? de chip desde la defensa al ataque, de ataque a la defensa, eso es algo que se valora muchísimo a medida que van creciendo, y es algo que si ayudáis a vuestros jugadores y jugadoras a trabajar y a tener en cuenta y a considerarlo un hábito, algo normal para ellos, les vais a ayudar mucho a alargar su opción de seguir jugando hasta que ellos quieran, ¿vale? No hasta que un entrenador a veces les vete. Hay veces un jugador que no tiene el nivel para una categoría, gracias a este cambio de chip, puede estar en el nivel, y es algo que les podemos aportar nosotros desde muy pequeñitos. Exacto. Luego más adelante hablaremos de algunos detalles para trabajar eso y algunos errores que cometemos a veces durante el entrenamiento que no nos ayudan mucho a trabajar el cambio de chip, pero como dice Carlos es súper importante. Y luego ya cuando hemos cambiado, ¿no? de chip y estamos para atacar, la opción del primer pase, ya lo hablaremos también, pero también con el cambio de normativa, que las faltas estas tácticas para el contraataque cada vez quedan más penalizadas, porque al final si no estás enfrente ahora se pita antideportiva.
La opción de primer... Miraos el reglamento. Exacto. Vale, miraos el reglamento, porque ahí podéis jugar un poco, pero sí que es cierto que se penaliza, hay que aprovechar. Entonces, el concepto del primer pase, ¿no? De intentar dar el primer pase, pero si no fuera el del primer pase, pues dar este primer bote ya agresivo y ganador, ¿no? Para los jugadores con y sin balón, ganar la carrera. Yo siempre les digo a los más pequeños, les ponía el ejemplo de Usain Bolt, cuando lo ganaba todo, estaba en activo, ¿no? Si los conocían y así, ¿no? Y les preguntaba que, ostras, ¿cómo corre, ¿no? Son estos metros al 100%, ¿no? No se deja nada en la recámara, ¿no? Pues el ejemplo de yo tengo mi par, ¿no? Yo tengo mi defensor y tengo que ganarle la carrera. En este caso tenemos que mirar un balón también, pero tengo que ganar la carrera y correr al máximo. Luego llegar a la situación o en la zona de toma de decisiones que para mí sería más o menos a la altura de los 45 grados, esto ya lo veremos también ahora según el modelo de contraataque que tengas, ¿no? Pero más o menos a la línea de 3, y tener en cuenta pues el efecto gravitatorio, les digo yo, ¿no? Que tienen pues los jugadores que corren sin balón, los que somos más mayores, lo que entrenamos a jugadores más mayores, senior, junior, los jugadores grandes que corren por el centro, ¿no? Que hacen colapsar la defensa. Trailer, ¿no? Exacto. Pasó alguien que va corriendo por el medio grande. Exacto. Y luego la importancia, ¿no? De tener un buen spacing, ya cada uno organizándolo a su manera, pero con el concepto de que un defensor no pueda tapar claramente a dos jugadores. Básicamente, estos serían los conceptos clave, ¿no? Y luego observábamos, ¿no? Y ahora lo veremos en el estudio también, pues que hay diferentes modelos de contraataque, hay gente, y ahora hablaremos también con Carlos, haremos un poco de debate de esto, ¿no? Pero hay gente que solo da unas pautas, unos conceptos, gente que lo organiza en 3 carriles, gente que lo organiza en 5 carriles, que lleva el balón por el medio, que lleva el balón por la banda, ¿no? Luego hablaremos de cuál es el que me gusta más a mí, pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes modelos y que cada entrenador tiene que tener el suyo. Yo os voy a contar en el que creo más, en el que creo que es más efectivo, pero no es una verdad absoluta y cada uno de vosotros tiene que al final construir sus ideas, su filosofía y su librito, ¿no? Y luego también mantener la coherencia con el equipo. Exacto. Si tú crees en un contraataque, con ello hasta el final y creyendo de verdad. Exacto. Si por ejemplo vosotros en el LEP empezáis a decir, no, mira, hoy 4 carriles, mañana 3, no, porque no tiene ningún sentido. Aunque veáis que pues otra opción es mejor, luego hay que hacer una pequeña transición. Ahora hablaremos un poco de cómo es el tema de los carriles, que a lo mejor para aquellos que entrenan alevines, o aquí en Cataluña minis, etcétera, que son chavales de quinto de primaria, sexto de primaria, más pequeños, o ya primero de la ESO, hasta junior, hay ocasiones que a lo mejor el nivel que tenemos no nos permite tampoco, pero el conocimiento de saber que hay esta opción de simplificar el contraataque a nivel de carriles nos puede aportar dar pequeñas nociones al jugador o a la jugadora que a lo mejor ellos no habían caído y no hace falta que piensen demasiado, pero nosotros ya los podemos ordenar un poquito. Exacto, ¿no? Al final, por ejemplo, ¿no? El clásico que yo había vivido cuando era pequeño es contraataque 3 carriles, el balón por el medio, nosotros abiertos, y es lo que dice Carlos, ¿no? Al final nos tenemos que adaptar a la categoría, también para los más mayores, ¿no? Pues también puedes ir en 3 carriles y dando algunas pautas acabas yendo con el balón por la banda, eso cada uno, pero lo que dice Carlos es muy importante, que al final tenemos que ser coherentes con el nivel que tenemos de los jugadores y las capacidades que tienen en ese momento, con el mensaje que transmitimos a ellos y con lo que queremos hacer. Es decir, y ya lo habíamos hablado también con Carlos, ¿no? Yo si tengo un equipo de alevines, tengo jugadores que no son suficientemente fuertes para pasar un balón de campo a campo, pues quizá no le voy a pedir hacer el contraataque con primer pase después del rebote y otro pase, ¿no? Tenemos que darle otros recursos. Y además, por ejemplo, con Miquel hablábamos, y también pues, con más entrenadores, pero sobre todo la última conversación que teníamos era... luego hablaremos de la opinión que tenemos tanto yo, Miquel, como yo, sobre la frase de levanta la cabeza. Exacto. Levanta la cabeza, sobre todo en categorías de pequeñitos. Es una frase que para nosotros es algo obvio porque lo estamos viendo desde fuera, pero para un alevín, para un mini, para jugadores pequeños, e incluso para infantiles que aún se están formando,
es una dificultad añadida, que Exacto. también es importante que entendamos dentro de la situación de contraataque. Luego entraremos más en profundidad, Sí. pero es un poquito tema Sí. de los 3 carriles, lo que comentamos, tener en Exacto. cuenta la categoría, ser coherente. Esa frase, luego la comentaremos más al final, pero es muy divertida. Exacto. Hay bastante Esta y la del rebote. El rebote. Bueno, luego lo comentaremos con Carlos, como ha dicho, y diremos nuestra opinión, porque es algo muy común y que ya estuvimos discutiendo. Pero nada, bueno, siguiendo un poco con eso, no me voy a alargar mucho. Vamos a ver un poco los resultados del estudio. Para mí era importante, bueno, no lo comentaba antes en la presentación, sabía que me dejaría algo. Yo he estudiado CAFE, he estudiado INEF, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y una de las cosas que me gusta, ¿no?, es analizar las cosas antes de generar una opinión o de aplicarlas con mi equipo, y en el caso del contraataque lo lleve a otro nivel. No es necesario realizar un estudio de este estilo, ¿no? Viendo vídeos, fijándonos en el detalle, nos puede servir. Sí que es cierto que a mí me gusta, pues si puedo, dedicar algún tiempo a esto, mejor. Y realicé 2 estudios, uno que era un análisis observacional del contraataque y miraba la influencia que tenía en el resultado con equipos ACB y EVA, y el último que realicé era lo mismo prácticamente, con la misma estructura, la misma metodología del estudio, aplicado a Le Plata, cogiendo los partidos que teníamos de nuestro senior y los contraataques rivales, ¿no?, de cada uno de los equipos contra los que jugábamos, y de nuestro cadete preferente, o sea, los U16. U16. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en Madrid o otras comunidades, seguramente sería pues cadete oro, ¿vale? Más o menos, para que nos hagamos una idea. Es la máxima categoría de Cataluña en cadete. Exacto. Entonces, yo generé unos objetivos para este estudio, para estos estudios, que al final eran identificar cuáles eran los elementos que determinaban un poco la efectividad del contraataque, ¿no? Pues lo que hablábamos, es muy importante jugar con 2 pases, es importante recibir el primer pase a X distancia, o que la lleve el base o que la lleve el pívot, ¿no? Pues quería ver un poco todo esto, comparar si había diferencias entre el contraataque de una categoría y otra. En la que nos vamos a centrar ahora, que va a ser más útil, va a ser en el estudio de comparar senior con categorías de formación, ¿no?, y al final ver si había diferencias y si el contraataque era un elemento que tenía una influencia destacable o muy notoria en el resultado final del partido, ¿no? Para realizar esto también, pues se observaba qué relación había entre victorias y derrotas y la diferencia de puntos en contraataque anotados y recibidos. Si había algo a ver también, ¿no?, si yo anoto más que tú en contraataque, si te llevaba a ganar más o menos, ¿no? Y qué situaciones del juego eran más efectivas para realizar el contraataque. Entonces, la hipótesis que generé, y os hago spoiler ahora mismo, no es así. La hipótesis era que el contraataque era un elemento que tenía una influencia destacable en el resultado final del partido. Entonces, en cuanto a lo que es el estudio, que te hace mirar si hay una diferencia significativa, o sea, a nivel estadístico, no es así, pero no quiere decir que no tenga una importancia. Es decir, a nivel lo que sería científico, numérico, objetivo, no es así, pero esto no tiene en cuenta ni lo que hablábamos antes de lo que te puede aportar hacer 2 contraataques, es que luego tengas un jugador que pum y te metes 6 puntos más en otra situación, el desgaste que hayas sacado a los otros jugadores, que hayas eliminado por faltas a otro jugador. Esto el estudio no lo tiene en cuenta. Esto es a nivel numérico. A nivel numérico no cumple la hipótesis, ¿no? Entonces, para realizar los estudios se creó una nomenclatura, se dividió el campo en diferentes zonas, en 9 zonas, para recoger siempre cada dato y dónde pasaba. Entonces, en el caso del primer estudio, se tenía en cuenta incluso la posición de cada jugador, pero en el que hicimos comparando senior y categorías de formación no lo hicimos, porque en nuestro cadete y
prácticamente en muchos de los cadetes, la posición no es tan definida, ¿no? No es tan clara como, por ejemplo, el LEC, que hay un 5, exacto, 3, un 2 y un 1. Exacto, ¿no? Nos pasa que hay muchos equipos que, por ejemplo, no tienen un 5. Hay un jugador que hará algunas funciones de 5, pero no lo es, ¿no? Entonces no queríamos hablar de esto. Lo que hicimos es dividir el contraataque, y esto creo que es útil para el trabajo luego tan técnico-táctico para nuestros equipos. En inicio, el transcurso luego de la parte intermedia o el transcurso del contraataque y la finalización del contraataque. En cada una de estas fases recogíamos dónde ocurría cada acción, qué acción ocurría y qué posición en el caso del otro estudio. Si no, solo eso, ¿no? Por ejemplo, zona del campo, si estaba dividido la zona en 9 partes, la primera por debajo de la línea del tiro libre era una única zona, luego se dividía en 3 partes más y el campo, la parte ofensiva, se dividía en 6 partes. Para la parte del transcurso sí que lo separamos también de otra manera, que era lateral izquierdo, centro y derecho, 3 carriles. Lo hicimos en 3 carriles porque nuestro cadete lo dividía en 3 carriles, nosotros lo hacíamos en 5, pero lo hicimos para encontrar un punto medio, y creíamos que luego al final, si nosotros, los intermedios podían formar más parte del lateral que el central. Digamos que lo que estaba, yo lo que estoy viendo, también para que todo el mundo lo pueda ir cogiendo y tal, lo que hiciste sobre todo es el hecho de hacer como un esquema. Exacto. Es decir, lo que dentro que es el estudio, que es el principal hecho, es observar un poquito lo que estás viendo en un partido, etcétera. Vale, pero además de observar a nivel subjetivo, de bueno, ver qué se me ve, exacto, decir, vale, pues divido la pista, ¿no? Lo esquematizo de tal manera, a ver qué pasa en esta zona, a ver qué pasa en esta zona, a ver qué pasa en esta zona, ¿no? Y luego sacar un poco conclusiones en general de qué pasa en cada zona. Exacto. Un poco es como dividir, sí, el tema es que para realizar el estudio, yo utilizando el vídeo, yo sacaba mis cosas a nivel subjetivo, pero para el estudio lo que era estadístico tenía que ser algo objetivo, entonces era desgranar el contraataque para poder recoger qué pasa, dónde pasa y quién lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo de inicio partíamos de 3 situaciones: rebote, después de recibir canasta y después de robar un balón. Pues esto servía ya para las otras también fases, no nos alargaremos más en esto, pero cuando había rebote, pues se apuntaba dónde se había recogido ese rebote, ¿no? Esto luego se relacionaba con la eficacia que había habido, pues de 40 acciones de rebote han tenido éxito 20, pero recogidos en la zona 1, tal. Recuperaciones en la zona 6, 3 de 3. Recuperaciones muy cerca del aro, ¿no? Prácticamente, yo que sé, un robo en el poste bajo, quizá menos, ¿no? Pues queríamos ver todo esto, ¿no? También un poquito por qué pasaba, ¿no? Exacto. Entonces, por lo que hace a los partidos, analizamos 5 partidos de plata y 5 del cadete, realizamos una ficha para ir recogiendo todos estos datos, y una vez ya empezamos a recoger los resultados, vemos algunas cosas, ¿no? que creo que son bastante obvias, pero que cabe destacar, ¿no?, las diferencias entre senior y formación. Pero bueno, lo que decías obvias, pero sin embargo luego cuando tú planteas la hipótesis inicial, luego hay cambios. Claro. Y también es importante para Miquel y para todos el hecho de nosotros tenemos una hipótesis o una creencia frente a un concepto, a algo que pensemos que es así 100% porque lo hemos visto así toda la vida, y luego sin embargo vemos que hay otras maneras o que los datos nos dan unas conclusiones diferentes. Exacto. Y es importante que nosotros como entrenadores, por ejemplo Miquel, estoy seguro que hubo un momento que dijo, hostia, esto es un poco diferente a lo que yo pensaba. Claro. También es importante ser capaces de decir, bueno, pues a lo mejor no es que estuviera equivocado, simplemente que hay una opción diferente. Exacto, de hecho este fue uno de los motivos por los que intenté realizar este estudio, ¿no? Que era saber más, saber algo, y por eso también de los datos objetivos que luego se tienen que interpretar, ¿no? Pero intentar indagar incluso en nuestras, y poner un poco en duda incluso en nuestras creencias más firmes, ¿no? Porque el baloncesto va cambiando además y nada es del 100%. Entonces, lo que hablábamos antes, generar una opinión a través de algo que tienes analizado de verdad, ¿no? Cosas que se ven, por ejemplo, que el equipo cadete de entrada ya realizó más contraataques que el equipo senior.
Solo... ¿Esto te sorprendió a ti? A mí no, pero también porque quizá ya o sea, me interesaba mucho en el contraataque y ya estaba muy visto y había estado muchos años en categorías de formación, ¿no? Pero al final yo creo que también es un tema de que, bueno, eso a los chicos se les empuja a jugar rápido, a intentar encontrar esas situaciones, porque tampoco se les tendría que exigir tanto ganar. En cambio, a un equipo senior y a un equipo ya profesional, ¿no? Hablando de un equipo profesional, tiene que ganar, eso es así. Entonces tú tienes que leer bien en qué momento correr, en qué no. A entrenadores un poquito más de control, ¿no? Exacto, y también, obviamente, dependiendo de cada entrenador, porque, por ejemplo, Manresa, que veremos algunas imágenes, corrían el contraataque increíble, y mucho. Por ejemplo, ACB, como Real Madrid, etc. También, corren mucho. También, ¿no? Pues, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso, sino también un poco de filosofía. Hay gente, ¿no? Ya en categorías profesionales o senior como plata, oro y así, que quieren tener un poco más el control de la situación, no tomar tantos riesgos y cada uno es libre de escoger, ¿no? Entonces vimos eso, que corrían más el contraataque ya simplemente desde acciones de rebote, el cadete, que el senior, pero sin embargo el senior era mucho más efectivo. Eso nos lleva también a ver eso, ¿no? El cadete quizás se le empuja a probar, son jóvenes, están trabajando todas esas tomas de decisiones. Se equivocan más que el senior, probablemente por aspectos técnicos y por experiencia a la hora de resolver estas situaciones, exacto, a la hora de leer el juego. Por lo que hace a robos, a recuperaciones de balón, vemos también que el senior realizó menos robos, el cadete realizó muchos más robos y en zonas mucho más diferentes. Es decir, el senior recuperó solo tres balones en campo ofensivo, todos los demás en campo defensivo y la mayoría de ellos cerca de la línea del tiro libre, entre la línea del tiro libre y el fondo prácticamente. En cambio, el equipo cadete recuperó balones casi en todas las zonas. Le faltó recuperar el balón en la pintura de campo ofensivo, solo allí. ¿Por qué? Pues porque realizaban presión ofensiva, 2 contra 1, ¿no? Supongo que uno de vosotros estará pensando, ¿sabes si alguien de la grada hubiera animado al entrenador, oye, que te falta esa zona, ¿no? Exacto, que la completara. No te la dejes. No te dejes, oye, presiona allí, dejar que vaya para la derecha. Claro, y justamente estos números también nos muestran una diferencia entre el senior y los pequeños. A los pequeños, pues seguramente se los empuja más a presionar en cambio, en senior vemos momentos puntuales en los que se utiliza una presión, incluso hay partidos donde ni se utiliza, ¿no? Y ya no digo presión como algo marcado, como una zona press o una presión individual muy trabajada, sino algunos momentos de saltar 2 contra 1 sorpresivos y así, ¿no? Y que sí que es ya muy diferencial y que es que prácticamente en senior no hay contraataques después de recibir canasta y en cambio en categorías de formación hay muchos más. O sea, después de recibir canasta, los senior tienden más a jugar sistema, sí que podría ser también jugar llegando a algún tipo de transición, pero no un contraataque puro, ¿no? Entendemos el contraataque puro como lo hemos definido. En mi caso también le ponía un límite temporal, como hay gente también, ¿no? de bibliografía que ha estudiado el contraataque, y yo iba a 7 segundos máximo el contraataque, si no ya lo calificaba de transición. Entonces, nuestro senior en los 5 partidos realizó 4 contraataques, 4. Después de canasta. Y en cambio, los pequeños realizaron más de 20. ¿No? Pues es casi 5 o 6 veces más, porque ahora no tengo, o sea, quizá eran 25. Y bueno, esto nos deja ver una gran diferencia. ¿Es que los senior no lo pueden hacer? Yo no creo que no lo puedan hacer, creo que no se tiende a hacer. Prefieres tener, pues acabas de recibir alguna canasta, pues ¡pam!, voy a sacar el máximo jugo de un sistema, de algo, porque sé que este jugador me va a hacer esto, ¿no? La experiencia.
Exacto. Y también hay que ir cogiendo que en esas categorías supongo que te habrás visto que, bueno, a lo mejor en pequeños lo que hablamos del cambio de chip cuesta más, entonces a lo mejor hay uno que se duerme, han metido una canasta, lo está celebrando y ya vas sales corriendo. Normalmente en senior, si hay uno que celebra y no defiende, va a cambiar. Entonces, bueno, a lo mejor eso también ayuda a que no hayan tantos. Correcto, al final, sí, al final el balance defensivo es mucho mejor. Son también, en la mayoría de los casos, jugadores mucho más grandes físicamente también, con más experiencia y no se tiende a cometer este tipo de errores, ¿no? Aún así, por ejemplo, y lo veremos también, Manresa salía al contraataque después de recibir canasta. Iban con todo, ¿no? Iban con todo, y en el primer estudio que realicé con nuestro EVA, con el EVA que tuvimos aquí, que lo entrenaba Kim Costa, con Kim Costa salían al contraataque también después de recibir canasta. Pero también depende un poquito del entrenador. Con el entrenador y también de la plantilla, ¿no? Al final, por ejemplo, bueno, el caso del Manresa es diferente, ¿no? Porque diferente el EVA que tuvimos aquí. El EVA que tuvimos aquí también era una plantilla muy joven que quería correr y así, y el caso del Manresa, pues tienen jugadores de todo tipo de edades, ¿no? Mucho más experimentados y otros muy jóvenes, ¿no? Y lo que han hecho es, pues, instaurar esto y aplicarlo en la ACB, ¿no? Por lo que hacía la fase, ¿no?, de llevar el balón a campo ofensivo, ¿no? Vimos que se llevaba mucho más el balón por el centro. En este caso, ya os digo, como lo separamos en 3 carriles, había situaciones que al separarlo en 5, que quizás sería el siguiente paso en otro estudio, quizá quedaban catalogadas de medio, pero sí que se veía también que el balón, y seguramente por número de jugadores de mano dominante, se llevaba muchas más veces por el carril derecho que por el izquierdo. En el caso de nuestro equipo en plata. En el caso de los pequeños se llevó muchas veces por el centro, se llevó muchas veces el balón en dribbling, de 38 veces, 38 contraataques en dribbling, y luego por lo que hace al pase se repartió mucho más en el caso del cadete, algunas veces por el centro, algunas veces por las bandas, pero sí que es cierto que en comparación a los 38 contraataques que realizaron en dribbling por el centro del campo, podemos ver que muchas veces se empuja también a llevar el contraataque, pues generando a través de 1 contra 1 para romper, ¿no? O empujar con estos primeros dribblings. Cuando hablo de que el contraataque se realizó en dribbling, no quiere decir que el jugador realizara un coast to coast. Quiere decir que de campo defensivo a ofensivo se ha pasado el dribbling. Él puede hacer 3 botes y cuando ya está allí hacer un pase y que finalice otro, y eso es contado como dribbling, porque es cómo pasas la mayoría de la distancia, ¿no?, del campo defensivo a ofensivo, ¿con qué acción? ¿Con pase? Sí, digamos que o muchas dribbling. veces siempre se dice, no, el contraataque es todo con pase. Exacto. También hay opciones con dribbling, que es también sorpresivo, ¿no? Exacto, exacto. Y por lo que hace a las zonas de finalización, obviamente muchas y la mayoría debajo de canasta, ¿no?, dentro de pintura. En senior tiramos más de 3 que el cadete, más de esquina y 45 grados, como jugando el extra pass. Algún jugador tiraba también, teníamos algún jugador que era muy capaz de tirar de triple llegando, como Albert Sabat, y en cambio el equipo cadete, en pintura también, con mucha menos eficacia que el senior, acabaron 72 contraataques durante los 5 partidos en pintura, de los cuales fallaron 27, y en cambio nuestro senior falló de realizar 31, sé que hay las diferencias, ¿no?, pero fallaron solo 6. Luego, faltas recibidas, el cadete recibió muchas faltas, pero sí que en zonas del campo también diferentes. En cambio el senior recibió faltas lejos del aro para parar el contraataque, que el cadete casi no recibió, en comparación a las que recibió pues cerca de la zona de 45 grados y de pintura a la hora de finalizar y sacar tiros libres. Y por lo que hace referencia a las pérdidas, nuestro senior casi no perdió balones,
Perdió de hecho 4 balones en las 5 jornadas realizando contraataque, obviamente en el resto del partido perdió más, pero por lo que hace contraataque solo 4, y en cambio el cadete pues estuvo cerca de las 15 perdidas. Aquí refleja un poco todo lo que es la toma de decisiones. Exacto. Rápida, que obviamente cuanto más subes de nivel, más capaz es importante que seas de tomar decisiones Exacto. rápidas y eficientes. Eso también implica que si nosotros viéramos a algún jugador ACB o LEB cuando era infantil o cadete o alevín, que lo normal es que se equivocara bastante. Exacto. Porque para llegar a, no sé qué opinas tú, Miquel, pero para llegar a asumir la responsabilidad y con esa eficacia dentro del ataque, supongo que tendrás que tener experiencia equivocándote, sabiendo que funciona, exacto, que no, exacto, probando, ¿no? Exacto, y que al final una de las cosas que también se ve aquí, ¿no?, y que son básicas, es que los cadetes, en este caso cadetes, ¿no?, para trabajar, como dice Carlos, pues tendrán que repetir, repetir y equivocarse, y se ve reflejado, pero que además pierden más balones, pero también juegan muchas más veces estas situaciones de contraataque, seguramente para hacerlos mejorar, seguramente porque no tienen tan buen balance defensivo como unos seniors, no tienen tanta experiencia en ciertos factores, pero que se lleva a jugar más. Eso quiere decir también que hay situaciones que van a jugar contraataque, que luego en senior seguramente bajarían una marcha y jugarían un sistema, jugarían otra cosa, y que aquí se decide pues intentar castigar en contraataque, y a mí me parece bien, ¿no? Eso cada uno lo suyo, pero a mí me parece bien pues que intenten generar. Quiero decir con esto que se entiende que intentar forzar el contraataque como sea, no, de ninguna de las maneras, pero intentar en esas categorías llevarlo a cabo tantas veces como sea posible, o jugar rápido, ¿no?, jugar llegando a las máximas veces posibles. Luego, obviamente, y ya terminando todo con el tema del estudio, al final estos estudios no tienen en cuenta, como hablábamos, muchos factores, incluso sabiendo, ¿no?, ya el spoiler que os he hecho antes, que teóricamente no es algo que matemáticamente o estadísticamente te dice que no tiene una influencia en el resultado final. ¿Qué cosas no tiene en cuenta el estudio? Pues el volumen de entrenamiento que ha dedicado el entrenador de cada uno de estos equipos entrenando el contraataque, el estado físico de los jugadores, el estilo de juego del entrenador. No tiene nada que ver con eso, nada. O sea, no puede analizar eso, no entra en el estudio. Eso, y son cosas y factores que influyen. Después de esto, obviamente también que la muestra era muy pequeña, al final hubiese sido interesante pues estudiar 10 equipos a 5 partidos cada uno, más lo de los rivales mínimo, no puede ser así, y cosas que serían interesantes a estudiar y tener en cuenta y que nos pueden servir para luego cómo trabajarlo, ¿no? Pues si es importante, por ejemplo, dónde recibir el primer pase, si es importante a qué distancia o en qué tiempo dé el primer pase, y qué posición del jugador ejecuta cada acción, ¿no? Sobre los resultados, yo creo que una de las cosas que tendríamos que pensar, y por los que hice este estudio, ¿no?, es, vale, en senior han jugado X contraataques después de rebote, en cadete muchos más después de robo, muchos más después de rebote, pero también juegan muchas más después de canasta. Ostras, pues quizá para mi senior digo, pues quizá tengo que trabajar más el contraataque después de rebote y poner detalle, pero puedo poner también después de canasta y lo trabajo para intentar subirlo, ¿no? ¿Por qué no? O si se me dan X situaciones con el cadete, quizá no tendré que entrenar el mismo volumen de entrenamiento el contraataque después de rebote que de robo, o no tendré que entrenar más o menos el dribbling que el pase. Quizá tengo que poner mucho más dribbling si estoy acostumbrado a entrenar el pase, ¿no? Eso me pasa a mí. Yo era el típico que cuando empecé me había enseñado, ¿no?, lo del pase-pase, ¿no?, pase-pase, y quizá solo dedicaba tiempo a esto, y en dribbling, ¿no? Pues es una manera de reflexionar y decir, ostras, también existe esto, también es efectivo esto, vamos a trabajarlo, ¿no? No, y también yo creo que una de las conclusiones es que en categorías senior, yo creo de lo que se ve en esto es que los jugadores senior normalmente están más acostumbrados a asumir. Si tienen que asumir un tiro de 3,
se lo tiran y con confianza. Exacto. Si van para adentro, una vez ya han decidido ir para adentro, asumen esa finalización, asumen ese fallo. Correcto. Y es algo que nosotros los entrenadores tenemos una parte muy positiva también con los jugadores. Si nosotros como entrenadores ayudamos al jugador a asumir ese fallo y decir, oye, arriesgate, júgatela, lo más normal es que, bueno, pues aprendan, prueben, hagan cosas diferentes, y nosotros es importante que les demos esa, ¿no? Sí, bueno, esa guía. Exacto, y ponerlos en este contexto de entrenamiento, ¿no? En un contexto donde pueden permitirse errores. Permitirse errores no quiere decir que no puedan ser penalizados esos errores, tienen que saber que cada error puede llevar a consecuencias, pero no por castigo del entrenador. Es decir... Por ejemplo, ¿tú qué opinas de la típica de por fallo, por falta de lo que sea, porque llevan 3 falladas y yo qué sé, se puede decir, ostras, que coger al jugador y decirle, pues mira, para eso pásala, para lo típico, ¿no? Si no tiras bien, pásala, no juegues mucho, o ya directamente, pues mira, por cada una que falles te puedes correr alrededor de la pista. Estas son cositas que se han visto y tú seguro que las has visto. Sí, yo no creo en estas cosas. Yo en lo que creo en lo que creo en cuanto a penalizar es en acciones de juego. Es decir, hay algún tipo de ejercicio en el que en algunos momentos, pues, por ejemplo, lo que hablamos de acabar la defensa, ¿no? No acabas la defensa, te cogen el rebote ofensivo, si te meten, entra el otro equipo. Pero no castigas ni verbalmente ni nada, los metes una vez en tensión, no puedes permitirte, te meten en una canasta. Cambias, yo correr y eso no lo haría, nunca. ¿Qué haría, por ejemplo, que sí que tiene relación en correr? Una pérdida de balón, por ejemplo, en una superioridad, marcas un ejercicio donde hay una superioridad 3 contra 1, y solo es una pista. Si, por ejemplo, cuando están yendo al contraataque en este 3 contra 1, pierden el balón, o sea, hay una pérdida donde el jugador, que es 1, puede cortar el balón y controlarlo, me tienen que hacer un balance atrás. Pero como un balance. Un balance. No le hago correr dando vueltas, le hago hacer un sprint como si fuera un balance. Tengo que volver atrás rápido, aunque no ataque nadie, el gesto del balance, porque es una situación que nos ayuda a trabajar el cambio de chip y que nos ayuda a ser conscientes de que después de una pérdida de balón hay que hacer un balance. El hábito, ¿no? El hábito, coger el hábito con pequeños detalles de estos. Son 3 contra 1, no hace falta montar, que eso también se trabajará pues si haces un ejercicio de continuidad, ¿no? De contraataque, de superioridades. Por ejemplo, vosotros ahí en el LEP, creo por lo que estás diciendo, que le dais mucha importancia a los hábitos. Mucho. O sea, y eso es algo que a lo mejor en formativas yo creo no tenemos tan claro. Claro, yo creo que es algo que se tiene que poder trasladar. Nosotros, de hecho, con los entrenadores de Básquet Girona, estamos realizando pues, reuniones para cada vez, año a año, pues ir marcando más esta filosofía y este estilo en todas las categorías y ver qué hábitos pues, tienen que ser sí o sí parte de los jugadores, ¿no? Y una de estas cosas pues es esto, ¿no? Pues en vez de castigar y penalizar, y ojo, aquí cada uno su estilo, y a mí no me gusta, ¿no? Pues en vez de castigar dando 2 vueltas, realiza un castigo, porque teóricamente el ejercicio no era volver hacia atrás, ¿no? Es solo finalizar, acaba realizando una repetición real de lo que se encontraría en un partido, que es, pierdes un balón al contraataque, tienes que hacer un balance, lo tienes que hacer el 100%, ¿no? Pues yo creo más en estas cosas. Y después de esta pérdida, no cohibir al jugador a que no vuelva a intentarlo. Es decir, si ha tomado una mala decisión, hacer balance y se le explica, es que ibais muy juntos, no estabais ocupando los carriles bien, tendrías que haber intentado ver a tu compañero antes, o el ángulo de pase no ha sido bueno porque lo has dado con la mano que está más cubierta, ayudarle. Es donde más le aportamos al jugador, exacto. esa explicación de decir, vale, has perdido el balón, pero ¿por qué has perdido el balón? Exacto, incluso agarrar al jugador, a los jugadores que han realizado la acción después del balance defensivo y ¿por qué hemos perdido el balón? ¿Qué no hemos hecho bien de lo que hemos trabajado, ¿no? Feedback inmediato, ideal. El ángulo de pase con la otra mano te estaba tapando. Cuando
tiene que haber ritmo, en algún momento que tenemos un poco más de tiempo, si lo podemos coger o nuestra ayudante puede cogerle y darle este feedback más cercano, más de reflexión, o nosotros mismos, mientras nuestro ayudante sigue con la dinámica del ejercicio, lo hacemos y esto le va a dar mucho más valor y va a hacerle ver el error, corregirlo, una experiencia más en la mochila, seguramente generando la misma situación o prácticamente la misma, la siguiente vez no cometerá este error y aplicará la corrección. Seguramente si pasa lo mismo y le hago hacer 4 sprints y no le digo qué es lo que ha hecho mal, la próxima vez lo que va a hacer es pues no pasarla o no probar algo. Miedo, exacto, a probar. Y es un... ¿Cuántos jugadores conoces tú con miedo? No más que titular, contra equipos que juegan. Bueno, hay, claro, y sobre todo te diría que en categorías de base, ¿no? Porque al final en senior, que también hay, pero en senior son gente que ya tiene la personalidad formada y hay cosas que se adecuarán más o menos al entrenador, pero no se le ve un miedo como tal, pero en categorías de formación sí hay. Y por ejemplo, en cuestiones como el contraataque, ¿qué cosas has visto, por ejemplo, en formativas que dices, uy, eso refleja miedo? Bueno, yo por el primero y lo primero que sé más es, ¿no? La de queremos correr, ¿no? Decimos, no, mira, yo creo que es momento para sacarlo de levanta la cabeza, ¿no? Levanta la cabeza, pero levanta la cabeza, falla el pase, no llega al jugador receptor, lo interceptan, queda corto, lo manda fuera, manos a la cabeza, soplidos. ¿Qué hace el jugador la siguiente vez? La siguiente vez que vuelve a tener un pase que no es claramente neto, pero que haciendo un pase bombeado a 2 manos o cogiendo un poco más de ángulo con un poco de riesgo llegaría, y es uno que se tiene que probar, no lo va a realizar. No lo va a realizar. Y este para mí es de los que pasa más. El no tomar un poquito más el riesgo por el miedo a fallar. Por ejemplo, en tu opinión, yo también voy a comentar la mía en esto, pero en tu opinión, cuando un entrenador de categorías alevines, infantiles sobre todo, o incluso cadetes junior, ve una opción tan clara de uno solo, el típico palomero que todos y todas conocemos, que se escapa solo y uno de los nuestros tiene el balón, no lo ha visto, y decimos, tenemos esa cosa de que levanta la cabeza, macho, porque está solo o está sola, ¿cómo nos paramos? Y luego podemos tener la capacidad de coger al jugador y decir, hey, cuando recibas el balón, mira, o sea, cómo a nivel emocional, Miguel, ¿cuál es tu opinión de qué podemos hacer nosotros con nosotros como entrenadores? Yo creo... Eso refleja también otras situaciones, Sí. Yo creo que lo que tenemos que ser es coherentes, y es algo que hemos hablado y hemos comentado antes, y tenemos que ser coherentes, y la coherencia pasa por exigir lo que hemos trabajado y en qué punto estamos, ¿no? O sea, si yo solo sé pasar con la derecha y paso con la izquierda, está bien que la haya probado, pero obviamente yo no puedo exigirle el nivel, ¿no?, de efectividad con la derecha. No debo exigirle ni debo recortarle la opción de pasarla con la izquierda porque la va a perder, ¿no? Entonces, para mí, como entrenadores, lo que tenemos que hacer es reenfocar un poco cuando nos pasa esto, ¿no? Con lo de levanta la cabeza o el rebote, y pasa esto. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no lo tienen automatizado? Quizá por que el jugador a nivel madurativo aún está en proceso de disociar, ¿no? Ser capaz de separar la mirada del balón, porque los más pequeños es algo que les es difícil, ¿no? Si son un poco más mayores, pues porque tienen un mal hábito. Tienen un mal hábito que se habrá generado durante los años, ni por un entrenador ni por otro, porque también puede ser por experiencias de los jugadores, nada de culpar al entrenador anterior, porque no hemos visto nada del progreso del jugador. Simplemente intentar generar eso. ¿Cómo lo podemos hacer? En vez de gritar en el partido, levanta la cabeza, vamos a generar ejercicios, situaciones donde el jugador tenga, en el entreno, tenga que estar botando, llevándolo al límite, no poco a poco, que es algo que nos pasa a los entrenadores,
generar una situación de entrenamiento donde el reto que queremos conseguir lo cumplen el primer día de entrenamiento, es decir, el jugador pequeño, alevín, botando, que no levante la cabeza, y hacerle botar lento, yendo poco a poco, sin nadie delante, y hacer un pase. Claro que lo va a hacer, claro que lo va a conseguir. No, vamos a ponerle situaciones de reto, que está botando sin oposición, yendo rápido y tiene que estar levantando la cabeza. Y aquí sí podemos estar con un feedback inmediato de la cabeza o la palabra clave que le queramos decir al jugador para que él recuerde este concepto, ¿no? Pues mirada o lo que sea, aquí cada uno lo suyo, ¿no? O... Al loro si algún compañero se va solo. Exacto, ¿no? Cualquier cosa, alerta o cualquier palabra, la que queramos, generando esto rápido y luego generando esto con dosis cada vez más reales de oposición, porque al final, ¿cuándo es que no levanta la cabeza? Cuando está votando pensando que le vienen a defender, que le vienen... Pues claro que cuando está en el entrenamiento lo hace bien si hace un 1-0 o un 2-0. Cuando no lo va a hacer bien es cuando hay muchos más estímulos, exacto, agobio, y esto es con algo con lo que creo, se tiene que trabajar con estrés, no estrés de te hincho la cabeza a comentarios, con estrés de intensidad alta, repetición de esfuerzos, estímulos que pueden ser con juegos, con estímulos mentales de si hago esto, esta es la respuesta, si hago esto tienes que realizar lo otro, si digo este número, si digo este color, muchos estímulos mentales de utilizar los sentidos, con gestos dar una respuesta, con múltiples opciones. Esto va a ayudar a la mejora de levantar la cabeza, porque al final lo que le pasa es que no es capaz de votar bien recibiendo muchos estímulos, que en este caso es el defensor que le viene a buscar, el entrenador que aquí le añades un estímulo más, diciendo levanta la cabeza, claro, gritando, y uno de sus compañeros que se va corriendo también, pásala. Ese niño no está preparado para votar y dar y asimilar esos estímulos, seleccionar cuál es el importante y dar una respuesta técnica a eso. Entonces vamos a intentar, pues, estresarlo con estímulos adecuados a la categoría y a la edad y al nivel durante el entrenamiento y no solo durante 5 minutos. Pues si eso creemos que es importante, vamos a trabajar eso y entonces estaremos tranquilos en la banda, que no vamos a tener que decir prácticamente nada. En vez de decir levanta la cabeza alzando la voz, quizás solo recordándolo antes de salir o una pequeña palabra clave lo va a recordar, o incluso dando la responsabilidad de que le vean al receptor con un hey, ¿no? Pues cada vez que voy solo, hey, o llamar por nombre a mi compañero, quien quiera eso, ¿no? Pero en vez de hablar de eso, igual que lo del rebote, ¿no? Normalmente, no sé quién lo dijo, pero estoy totalmente de acuerdo, que normalmente el entrenador que grita más veces rebote es el que menos lo trabaja, ¿no? Que gritamos, y sobre todo en categorías de formación, ¿no? Que gritamos rebote y menos veces lo trabajas. Y aquí abro un poco de debate, ¿no? En categorías de formación, obviamente tenemos que coger el rebote porque al final queremos atacar y los niños quieren atacar, ¿no? Y es importante coger el rebote. Pero en categorías pequeñas y más alevines y así hay unas diferencias físicas incontrolables, que es que hay un chaval que tiene el físico de un niño 2 años más pequeño y hay uno que lo tiene de 2 años mayor, prácticamente, ¿no? Y en la técnica del bloqueo de rebote es compleja para ellos, otra vez por el tema de estímulo, ¿no? De calcular dónde irá el balón, si el mío está viniendo por donde viene, ir a bloquear. Esto es algo a nivel, ¿no? Que es tema espacio-temporal, ¿no? Que los niños a ciertas edades no están preparados para hacer. ¿Tenemos que trabajarlo para ayudarlos y inculcar un hábito de bloquear el rebote? Sí. ¿Tenemos que ponernos las manos a la cabeza y volvernos locos si no lo cogen? No. Si no lo cogen porque no están defendiendo lo que sea, sí, pero si no lo cogen porque son más pequeños, porque no son capaces de calcular el de esto, pero han hecho el gesto de ir y... No sirve de nada que estemos gritando rebote, porque es que los niños lo quieren coger, y más en esa edad que en ninguna, lo que quieren es meter. Entonces quieren el balón,
Si no quieren... Sí, digamos que parecen pollitos que están... Exacto, arriba, claro, no, claro, a ver si claro, exacto, ¿no? Bueno, y estas cosas así. Por lo que hace, yo pasaría directamente, teníamos preparado también para la charla, ¿no? Ver un poco el vídeo y el nivel comparativo también de algunos resultados y más del estudio que yo creo que podemos omitir, y que al final una de las cosas que creo que podríamos hablar ahora con Carlos, y podéis hacer el debate vosotros en casa también, ¿no? Es cómo podríamos organizar, y os abro la reflexión a vosotros también en casa, ¿no? De cómo organizáis. Si no lo habéis pensado nunca, pues es bueno pensarlo, y incluso si ya lo tenéis claro, ¿no? Pues intentar cuestionaros a vosotros mismos y reflexionar un poco sobre si es la mejor manera, si no, o si es aplicable a todo, ¿no? ¿Cómo organizaríamos el contraataque, por ejemplo, de mini, categoría Levin, infantil, cadete y junior, senior? Vamos a hacerlo un poco transversal, ¿no? Me gustaría saber la opinión de Carlos, y así la sabéis todos también. A ver, yo creo que tenemos una opinión bastante parecida. Sí, yo creo que Los que nos gusta el baloncesto, a lo mejor tenemos matices, pero yo creo que son cuestiones que compartimos mucho. Algo donde nosotros como entrenadores es algo que yo creo que es importante que trabajemos y que tengamos en cuenta. Y es el hecho de que es importante que el jugador aprenda a asumir. Es lo que decíamos, un jugador de Leboro ACB está muy acostumbrado a que cuando la tiene, la mete. Entonces, la única manera de que cuando la tengan, la metan, es que estén acostumbrados y tengan toda esa experiencia que hemos hablado con Miquel de equivocarse 1000 veces. Exacto. Entonces, para equivocarse 1000 veces, nosotros es importante que generemos un ambiente de trabajo donde el error, más que el error, el fallo, sea algo normal. Sea algo normal, se normalice, y lo que hagamos nosotros es apoyar, que bueno, y con la guía decir, pues mira, pues aquí este espacio, el pase, el bote un poco más duro, etcétera, atrévete. Por ejemplo, la palabra atrévete, yo creo que es algo que a veces se escucha poco en categorías de formación, y se escucha mucho más en senior. En senior, por ejemplo, ya sé que Vicius, ACB y tal, muchas veces les dice, hazlo tú. Asume tú. No sé qué opinas tú. Bueno, sí, totalmente. De hecho, mira, Carla... Y ya empiezas a estructurar un poco todo. Porque el jugador, a la mínima que la tenga, saldrá corriendo, la pasará, porque no tendrá ese miedo de, pues, que me va a comer. Exacto. Yo creo que tiene que ser que esto es algo que es común en todas las categorías, ¿no? Luego, por ejemplo, también algo que podemos reflexionar sobre las diferentes categorías, ¿no? Es cómo estructuro el contraataque. O lo estructuro por carriles, ¿no? Porque, por ejemplo, unos alevines, ¿no? Aquí lo que serían minis, pero también hay los pre-minis, no sé cómo será, cómo se llama, benjamines, ¿no? Pues unos benjamines. A unos benjamines les va a servir mucho que les hable de 3 carriles. No lo sé tampoco, o sea, no puedo decir ni sí ni no bien, porque yo no lo he aplicado nunca, de hablarles de 3 carriles a unos benjamines, ¿no? De marcarlos. Sí que puedes decir, hey, si corréis con balón, pues yo quiero el balón. Claro, puedes decir, pues mira, yo quiero que corran en 3 carriles, y tú lo sabes, que quieres poner un poco eso en los espacios, pues el balón, que vaya por el medio así, nosotros tenemos que hacer espacio, siempre lejos del balón, o cualquier concepto que quieras meter. Pero como estructurar y decirles, es que por aquí corren sin balón, por aquí corren con balón y así, yo no lo he hecho. Pues, por ejemplo, esto creo que es algo que como entrenadores tenemos que pensar. ¿Tenemos que tener claro todo de todas las categorías ya preparado? No, pero si por ejemplo a mí me toca entrenar un cadete, tengo que tener claro cómo quiero estructurarlo, si quiero estructurarlo, si quiero cerrarlo solo a que haya pase, si quiero cerrarlo solo después del rebote. Y también un poco tener en cuenta el equipo que tengo. Exacto. Si yo tengo un cadete preferente o oro, o de la máxima categoría autonómica, yo sí que podré, porque tengo los jugadores que están acostumbrados a asumir, que van a tirar, que van a meter, que van a correr, que quieren un poco de orden y requieren un poco de orden. Pero luego a lo mejor entreno, que a lo mejor os encontráis pues en Vinto, Alcobendas, etcétera, en otros clubes, también aquí en Gerona, etcétera, que decimos, ostras, es que yo tengo un equipo que a duras penas bota, que a duras penas mete una. Entonces, a lo mejor
pues podemos tratarlo como un Benjamín o como una Levín. Exacto, que no va... No tiene por qué ser un drama para el entrenador. Exacto. Uy, no puedo estructurar el contraataque. Y no tiene... Exacto, y no... Poníamos, ¿no?, los ejemplos de categoría como tendencia general, pero como dice Carlos, y eso está muy bien, tenemos que hacer la reflexión no solo de la categoría en la que estamos, sino obviamente del equipo. Si nuestro equipo tiene cosas que a cadete pensábamos que deberían tener o que tienen claras, si no es así, pues hacemos el trabajo o la estructuración que sea necesaria. Aunque nosotros pensábamos que a infantil tendrían que hacer eso y lo tengo que trabajar con los cadetes, pues se tiene que hacer. Y además que hay muchas cosas que cada vez que aumentamos de categoría tendemos a olvidar de trabajar porque pensamos que ya son mayores y los básicos se tienen que trabajar siempre, sea la categoría que sea. Nosotros con el oro trabajamos mucho los básicos. Hicimos la reflexión del contraataque y creemos que este año tenemos que intentar correr mejor el contraataque de lo que hicimos el año pasado, solo como algo de mejora nuestra como equipo, ¿no? Intentar correr mejor y trabajamos el contraataque ya en postemporada. Estas cosas, los básicos, y la cosa no va de ejercicio, sino de la calidad con la que haces el ejercicio y cómo haces trabajar a los jugadores, ¿no? Vamos a hablar primero de lo de la progresión un poco de ejercicios, ya que estamos hablando de esto, y luego para acabar vamos a ver el vídeo y vamos a hablar de todo un poco. Entonces voy a enseñaros algún ejemplo de ejercicio. Vamos a ver si te pongo aquí, sí, Carlos, si no... Y nada, solo un poco cómo trabajaríamos algunos aspectos importantes de los que hemos hablado, ¿no? Que es importante, yo creo, trabajar en el entrenamiento. Obviamente, aparte de que se tiene que realizar un trabajo técnico que puede estar integrado trabajando el contraataque, por ejemplo, de pase, de dribbling, ¿no?, que sepan pasar sobre bote, a dos manos, todo esto, que me parece que es obvio. ¿Qué le podemos dar diferencial a lo que son los ejercicios básicos, ¿no? Pues el cambio de chip, darles detalles de lo de la zona de lectura, exigir siempre lo de ganar la carrera, como hablábamos de lo de Usain Bolt, porque en el partido tienes que correr al 100%, si en entreno corres al 80%, en el partido no te van a correr al 100%, y intentar pues exigir para sacar partido a estas situaciones, pues que acaben antes de X segundos, ¿no? Entonces, una progresión que a mí me gusta mucho es desde el clásico, perdonad que no tengo muy buenas manos yo, desde el clásico 3x0, toda pista, donde hay el típico jugador con balón, otro y otro, y se hace la típica del pase-pase para finalizar, podemos darle mucho valor de cambio de chip y de cosas trabajando en por cero. Yo creo bastante en ir metiendo el detalle y ir aumentando la oposición durante el entrenamiento, ¿no? Pues es tan fácil como puedo empezar así y pongo un detalle de la tiro el tablero, giro, le paso al primer jugador y el otro ya corre y se la paso. Pero el siguiente paso ya puede ser que este jugador se tira al tablero, estos dos jugadores están aquí, ellos tienen que comunicarse quién se queda a recibir el primer pase y no se lo pueden decir a él, por ejemplo. No lo tienen ya ordenado, porque en el partido, cuando este se gire, sí que tiene una directriz, sobre todo los más mayores, de queremos que el balón vaya aquí y con este jugador más veces. Pero si este jugador está defendido, tendrá que dársela a otro, ¿no? Pues solo con esto, de hablar de cuando tira el rebote y lo coge, no antes, uno de estos ya se abre y habla, me quedo, o outlet, no, primer pase, la palabra que digáis, y da el pase y corre, ya estamos generando un estímulo que ya se parece un poco más a lo que nos encontramos en competición, ¿no? Que es estas ideas de leer al momento, ¿no? De recibir un estímulo, en este caso auditivo o visual, y que reciban lo mismo. Pues podríamos hacer lo mismo. Es decir, evitar mecanizar. Exacto. Es una cosa importante. Exacto. Automatizar esta lectura. No automatizar
el hecho del ejercicio de recibo paso, me voy, recibo Porque paso, me voy. cuando un día, por lo que sea, pues la situación no será exactamente la misma. No, exacto, No, exacto. vale. Darle dentro del ejercicio, aunque sea más analítico, variabilidad. Podemos hacer lo mismo incluso luego, pues ponemos un entrenador aquí o uno de los jugadores defendiendo y cuando el jugador recibe, él se pone a defender a uno y el otro tiene que ir a recibir y el otro se va corriendo. Mil situaciones así. En El porcero. entrenador también podéis poner el Un defensor. jugador. Si no os queréis cansar. Exacto, exacto. Diferentes cosas, ¿no? Otra que podemos hacer desde la misma estructura también, que ya es un paso más, ¿no? Por ejemplo, igual, tenemos aquí, vamos a suponer que somos un junior ahora para hacer el paso más, pero nos sirve también para los pequeños, ¿no? Que es, normalmente en el ejercicio además se tiende a poner el grande a tirarle al tablero y los otros no, pues todo el mundo hace de todo porque además los bases y los pequeños también cogen algún rebote y eso nos beneficia, ya tiene el balón el jugador que normalmente tiene que llevarlo, ¿no? Pues por ejemplo, una situación donde encontramos 3 jugadores aquí que tienen que dar vueltas o los tengo colocados en situación como teníamos aquí de rebote, pero hay un tiro externo, mientras dan vueltas, mientras están colocados, tiene que coger el rebote. ¿Qué pasa aquí muchas veces? Que les dices, os lo tenéis que hablar, ¿no? ¿Quién coge el balón? ¿Quién corre? Otra vez, llevándolo al partido. Se tiene que acabar la defensa. Aquí tienen que bloquear, tienen que... No. Pero la típica es, estos ya se han hablado quién queda y quién no, y cuando sale el tiro, ya está, solo este yendo al rebote, este corriendo, este abriéndose para recibir, el balón queda corto y se va aquí a la esquina. ¿Quién lo coge? Este no tendría que cogerlo, tendría que cogerlo el jugador que le queda más cerca, ¿no? Estos hábitos de no hacer el ejercicio por hacer, pensar en estas cosas, que es trabajar el timing también, el timing de cada acción. Cuando tengo el balón me abro rápido para recibir el primer pase, cuando tengo el balón salgo corriendo, hay excepciones, ¿no? De puntear y irme y así, pero esas cosas en el porcero se tienen que automatizar. El hábito se tiene que automatizar. No dejar que el porcero nos lleve a repetir y repetir sin un timing correcto. Porque luego eso nos afecta también en el cambio de chip. Y es algo que nosotros como entrenadores podemos incidir muchísimo con los jugadores, porque claro, al fin y al cabo, si se acostumbran a hablarlo y adelantarse mucho y no leen, simplemente ellos adelantan, mecanizan y ejecutan. De esa manera, cuando las cosas son diferentes en la pista, exacto. De esta otra manera, nosotros es importante que exijamos esto. Muy bien, lo habéis hablado, pero el timing, ¿de qué os ha valido? Exacto. ¿De qué os ha valido hablarlo antes de que ocurra? No, hablarlo durante. Exacto. Y acostumbrados. Y situaciones parecidas también para trabajar el cambio de chip, ¿no? Estamos, por ejemplo, dos entrenadores, pongo entrenadores como pueden ser jugadores que finalmente no participarán en el ejercicio, que están solo colaborando y no saldrán al contraataque, ¿no? Y aquí ponemos un jugador atacando con balón, un defensor con el entrenador, o jugadores, ¿no? Este es el que participa y los 3 defensores también participan. Podemos poner tema de posiciones defensivas, mover el balón, viajar con el balón, aplicar unos segundos de conceptos defensivos. En el momento que queramos, el jugador del medio puede tirar. Si hacemos que el jugador del medio tire, sabemos que nadie irá al rebote ofensivo, porque esos jugadores dejan de participar y hará balance. Si podemos hacer tirar este y este, podemos dejar que este vaya un poco al rebote, pero siempre que cumpla las normas de quién va al rebote ofensivo y quién va al balance de nuestro equipo y que tengamos claro qué es lo que queremos trabajar. Es decir, si este jugador está en la frontal y hay un tiro de aquí, yo le haré ir al balance, no al rebote ofensivo. Que hay algún equipo que dice que su 5, sea como sea, siempre va al rebote ofensivo y hacerle ir al rebote, aunque luego haya un contraataque de salida mucho más fácil. Hábitos.
Situación Son más fácil. importantes los hábitos que no el resultado al momento Exacto, del entrenamiento. exacto. Y al final, con este ejercicio, que al final lo que será un 3 contra 1, porque los 3 que están defendiendo lo que harán cuando tengan el balón es atacar, jugando con estas cosas, también podemos facilitar más o menos la realización del contraataque, ¿no? Cosas de esto también, pues igual, cuando hay un tiro, hábitos, punteo, el gesto del rebote, aunque sea, y igual, ir al rebote. En esos ejercicios también sigue pasando, ya se lo han hablado, y este quiere ir, no. Primero el rebote, y si lo coge este, pues empieza este el contraataque. Si lo coge este, empieza este el contraataque, ¿no? E iniciaríamos un 3 contra 1 hacia ese aro. Cosas que podemos hacer aquí también luego, la progresión que hago yo normalmente. Después de esto, ya es un 3 contra 2. Ponemos el entrenador en el medio, los 2 jugadores y los 3 defensores, mismo funcionamiento, luego que después de un tiro hay 2 jugadores, balance, presión balón, organizar ya un 3 contra 2. Siempre, o cuando quiera exigir máximo el contraataque, intentar que sea por debajo de 7 segundos. Si quiero que jueguen contraataque primera acción o juego llegando, dejarles la posibilidad de jueguen llegando, pues les puedo dejar algo más. Ojo con abrir la puerta al juego llegando y que no se corra. Primera opción, exigida al máximo, contraataque. Y si no, juego llegando. No intentar, como mira, me deja jugar llegando, ya no ataco rápido en menos de 7 segundos. Y luego con esto, jugar con estas posiciones. Es decir, poner alguna vez, tanto a los pequeños como a los grandes, en vez de hacer así la formación, poner un interior. Un interior. Un interior que puede estar con un pequeño. Normas que podemos poner: si nos cogen rebote ofensivo, repiten, no hay salida. O no, porque como hemos hablado, hay contraataques después de canasta, pues puedo dejar coger el rebote, canasta y salir. Salir rápido. Y salir rápido, ¿no? Lo que queráis. Pero también teniendo en cuenta en el por qué lo trabajamos. El por qué, siempre. Yo, por ejemplo, rebote ofensivo, repito, no les hago salir el contraataque, porque creo más en no pierdas el foco en acabar la defensa, que aquí pasa por coger el rebote, que por trabajar el de después de canasta. ¿Cuándo voy a trabajar el de después de canasta en este caso? Cuando uno de estos lanzamientos entre y ya saldríamos, ¿no? Jugar mucho con esto, jugar también pensando en lo que decíamos del balance, pues por ejemplo, puedo colocar un jugador aquí y otro en esquina, y cuando hay un tiro de aquí, pues este sí va al rebote ofensivo y estos van al balance. Jugar con estas situaciones, jugar con la posición de cada jugador, con qué oposición le damos, qué tiempo le damos para atacar, para generar situaciones similares al partido. Es decir, situaciones con variantes. Es decir, exacto, cojo situaciones que el jugador o la jugadora se va a encontrar en el partido. Exacto. Y le aplico pues, diferentes opciones y variantes que puedo trabajar y que puedo empezar a aplicar en el día a día y que va a ser algo que van a transferir muy fácilmente luego en el partido, ¿no? Exacto, y teniendo en cuenta eso, lo que queremos trabajar y cómo lo queremos trabajar. ¿Queremos ahora trabajar primero el primer pase? Pues queremos una situación que invite primero a facilitar que este primer pase y luego aumentar la dificultad. Pero si, por ejemplo, queremos trabajar ese primer pase, pero por lo que sea en un momento dado vemos que nuestro equipo a lo mejor está trabajando el primer pase y vemos y leemos nosotros como entrenadores que el campeón ha dicho no me esfuerzo, yo ni miro si estoy solo o no estoy solo, yo siempre solo paso, poner ahí a alguien. Imagínate que decir, pues ahora primeras líneas, porque lo hablo yo con la defensa, en la próxima defensa captura primera línea y dejad que corra, a ver si es capaz de leerlo. Porque tampoco nos se da cuenta, aunque queramos trabajar el primer pase, que coja el rebote, la pase y la perdamos. Exacto. Que a lo mejor de coger el rebote, yo quiero seguir con el primer pase, pero si yo leo que estoy solo... Exacto, facilitar una situación... Lectura, situaciones y lectura. Facilitar una situación y algo a trabajar, pero nunca mecanizar el ejercicio, sino automatizar el gesto y la lectura. Pues como decía Carlos, y creo que el ejemplo es uno de los de antes, estamos trabajando el primer pase, pero de los 2 jugadores siempre habrá uno que estará defendido o incluso alguno que no, que dejamos los 2 liberados, ¿no? Jugar con estas cosas que al final es ver, leer y ejecutar, no solo ejecutar como un robot algo, ¿sí?
Si nuestro objetivo es solo un trabajo puramente técnico y luego ya le daremos el trabajo, ojo, no está mal tampoco repetir sin tener que pensar mucho, ¿eh? Si quiero trabajar solo el pase sobre bote, pues obviamente quizá al inicio les pondré por parejas, quizá, ¿no? Mucho más sencillo, pero que es importante una progresión, ¿no? Si solo hago el gesto técnico y luego lo pongo ya con oposición real, se pierde un poco la continuidad de este trabajo. Es ir poniendo situaciones que los jugadores se pueden encontrar cada vez un poquito más. Exacto, y ya está, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, hace ya tiempo con Alfred Julve, bueno, situaciones y tal, y me acuerdo que estaba como dando una charla y él decía que bueno, se jugaron un campeonato de España de, me parece que era cadete o junior con la Peña, y jugaban contra un equipo. No recuerdo qué equipo era. Y decían, ostras, nos dimos cuenta que el jugador interior que tenían siempre trabajaba como en el pase, es decir, cogía rebote, primer pase, había contraataque y corría. Y dijimos, vamos a probar dejar solo a este jugador interior en categorías de formación, que, a ver, que no era un interior puro de 2.15, era un interior de a lo mejor 1.90 y algo, 2 metros. Decían, vamos a dejarlo solo, a ver si es capaz de leer que no hay primer pase y que bote. Y no era capaz. Y ganaron, robaron muchos balones porque, claro, el chaval, el jugador, cogía el balón, decía, primer pase no hay, que yo tengo que subir este balón. Como no estaba acostumbrado, le dejaban subir el balón solo y luego eran primeras líneas. ¿Qué pasa? Llegaba un momento que él se quería quitar el balón de encima. Pero estas cosas ocurren. Es que esto es así. Aunque tenga el nivel físico, técnico, de todo, para poder jugar en LEP o EVA o Primera División o Copa o la categoría que sea más arriba en senior, como el entrenador en ese caso la había limitado de esa manera y es algo más frecuente de lo que nos pensamos y no nos damos cuenta, porque nos ocurre y no nos damos cuenta en situaciones, pues de repente nos encontramos un jugador que si, por ejemplo, Carlos Marco lo hubiera visto y hubiera dicho, o tú lo hubieras visto, yo no quiero ese jugador para claro. senior, porque si nos sale una situación tan simple, claro, exacto. Mierda. Y al final, ¿qué son estos? Esto al final es algo que cuando lo vemos decimos, pero si esto es muy fácil, esto es muy básico. Y no nos damos cuenta, y automatizar algo y estas lecturas no es fácil, pero no nos damos cuenta que muchas veces dentro de cómo hacemos los ejercicios y qué feedbacks damos, podemos automatizar un mal hábito como esto, ¿no? O podemos, igual que tenemos el poder de automatizar buenos hábitos, ¿no? Para los jugadores, para el partido y para el entrenamiento. Si te parece, Carlos, miramos el vídeo y no nos alargamos mucho más. Nosotros nos los estamos pasando muy bien, ¿eh? Espero que no se os haga largo a vosotros en casa. Vamos a... Si pones grabar pantalla y luego se lo pondremos ahí ahora, aquí. ¿lo verán? Sí, vamos a ver algunos... Bueno, hay aquí un poco explicado los carriles que hemos hablado nosotros, no vamos a entrar mucho en eso. Y vamos a ver situaciones después de canasta. Sacar rápido, pase... Triple llegando, Manresa, son ejemplos de Manresa. Y asumiendo, porque... Muy importante, como habéis visto, el saque, ahora ha acabado el 5. Todo el mundo está corriendo, después de canasta todo el mundo está corriendo. Aquí, lo que hablábamos antes, el base no ha podido recibir, Mason, que ya estaba corriendo, recibe el pase y salen en contraataque. ¿Y quién que juega? En la zona de lectura que hablamos de 45 grados, sí, atacando el 1 contra 1. ¿Qué pasa? Como vemos, yo por ejemplo hablamos de intentar recibir por encima de la línea del tiro libre, pero también es muy importante recibir rápido, quizá más incluso que de dónde la reciba, ¿no? Sí que sí, puedo recibir más lejos de la línea de fondo mejor, porque ya es terreno ganado, ¿no? Como veis, el balón no toca ni al suelo, que ya le estamos dando. Trabajo de recepción, en este caso de Dani García, excelente jugador y trabajador. El rebote. De situaciones después de rebote, en este caso rebote de interiores. Como vemos, carriles, el balón por carriles intermedios. Estaba Baulet corriendo el contraataque para terminar, ¿no? Pase de béisbol, pase a 2 manos bombeado. En este caso están corriendo un poco juntos, ¿no? El 3 y el 4, porque Baulet hay veces que coge el rol que cogería el 4 por la línea interior y en cambio el 4 corre abierto, ¿no? Igual aquí corriendo, importante aquí, el interior está defendido, sacó un bote para dar un buen pase y triple.
rebote, pase por encima de la cabeza, todo aquí jugado con pases, que cada uno en su carril, el base estaba en el intermedio, el 4 corriendo por delante por el del centro, y los otros dos abiertos, triples llegando, botando, tipos de pases sobre bote ahora, triples llegando otra vez, ¿no? Bueno, pues todas estas situaciones, aunque, mira, situaciones del 4, ¿no? Lo que hablamos, el 4 llevando el balón. Corriendo el 4, en el interior corriendo. También es importante que sepan. Todo eso de... ahora es un seguido donde coge siempre el 4, ¿no? Aquí otra vez Baulet cogiendo el rol de lo que sería el 4, ¿no? Pues un 3 alto. Pues podemos combinar cosas así. Tenemos que invitar a que corran. El 5 corriendo por delante. Esas situaciones, obviamente, pensaremos, son equipos ACB, obviamente. Pero estas cosas las podemos llevar a cabo con los equipos de base, adecuándolas al nivel. Y con estas cosas me refiero a no meter 5 triples en contraataque en el partido. Me refiero a hacer que los grandes corran, llevar la iniciativa y después de recibir canastas salir al contraataque, ser capaz o enseñar a los interiores a que puedan salir votando. Situaciones como estas donde si ya coge el rebote uno de los exteriores, salir al contraataque también, ¿no? A generar estos hábitos de que los pequeños vayan al rebote. Hay un montón de situaciones, como veis, sí que casi siempre, la mayoría de las veces, el balón corre por este carril intermedio si habláramos de 5, ¿no? De 5 carriles, o por la banda más que por el centro, ¿no? Yo, como he dicho, yo creo más en esto porque normalmente el balance circula por el centro del campo, ¿no? Ahora mismo hemos visto una acción de estas que decíamos, donde el que puntea el tiro se va un poco antes, cuando ya ve que cogen el rebote, se va al contraataque. Si quiero hacer esto, tenemos que asumir el riesgo de que alguna vez vuelva el balón al tirador y coja el rebote. Aquí, como otras situaciones de robar el balón, ¿no? Que roban el balón exteriores. Como vemos, situaciones de 3 contra 1, ¿no? Las otras que habíamos visto antes, o sea, situaciones después de anotar canasto de rebote, normalmente llevan una estructura donde se involucra más gente e intentas superar, ¿no? En número al jugador. Pero necesitas una estructura más clara, ¿no? De carriles y así. Situaciones de recuperación de balón, si es una recuperación en primera línea y es un 2 contra 1, tendré que hablar más de por dónde va el balón, de no estar cerca, a tener en cuenta las características, si es un jugador alto, si es un jugador que tira bien de 3, fijar al defensor, ¿no? Que no correr tan ordenados en el sentido de habrá primero el tráiler o 2, si me lo puedo ahorrar, me lo ahorro, ¿no? Si hay un robo cerca de la canasta, normalmente se asemeja más a lo que es también una situación de robo o de canasta. Aquí vemos, incluso Baez, 2-3 botes antes de dar el pase, fijando. Y es importante que ellos también se atrevan. Exacto. Porque además sorprenden también muchas pruebas ofensivas. Muchas veces una de las cosas que nos pasa es que al hacerlos probar nos damos cuenta que realmente podían aprender algo que pensábamos que no podían, ¿no? Nos pasa también a nosotros, ¿no? Que a veces ves un jugador en senior, ¿no? Que dices, no, este jugador solo sabe hacer eso, vamos a hacerle hacer eso, ¿no? Y luego te sorprendes porque en algunas situaciones nosotros ponemos bastantes situaciones donde los jugadores se atrevan, acabas viendo que el jugador es capaz de hacer algo más y al final lo acaba añadiendo a su juego y lo pone a servicio del equipo, ¿no? Pues con los pequeños igual, y los pequeños son esponjas, les tenemos que dar retos y que prueben. Vale. Esta es ya la última acción, ¿no? Y acciones, mira, estas similares a las que hablábamos en de robar y correr. 2 contra 1 y así, ¿no? Que nos ayudarán. Exacto, pero que incluso en senior, como vemos aquí, se puede realizar y que son acciones que nos ayudarán a conseguir canastas fáciles. A ver si paro esto bien. Ya está. Vale. Bueno, yo para mí, aún habría alguna cosa más para la charla que hacíamos en directo, pero he estado muy bien aquí con Carlos y obviamente creo que incluso nos hemos alargado más de lo que yo me esperaba. Hay alguna cosa más que si nadie de los que ven el vídeo pues están interesados en saber un poco más o tienen alguna duda, pues contactéis a Carlos o me podéis contactar a mí directamente o Carlos os puede dar mi contacto de correo, de Twitter o así para poneros en contacto conmigo.
Y nada, primero antes de nada, pues invitaros a ver y a seguir a Formegalon, porque hacen un trabajo que está muy bien para la formación de entrenadores y para los jugadores. Y invitaros también a eso, a indagar y analizar las situaciones. Pues lo primero, muchas gracias a Miquel, ya se lo comentamos de cara al evento, porque desde que nos pusimos en contacto, desde el principio ya pensé que podía aportar algo muy positivo, porque al fin y al cabo pues tiene una experiencia en un club que está en categoría profesional y que además la dinámica también de base, de cantera, es una dinámica profesional, pero que sin embargo él viene de abajo, viene un poco de lo que con los entrenadores normales pues normalmente nos encontramos. Entonces él entiende muy bien pues, esas dificultades, esas situaciones, y es algo que pues, queríamos traer a una persona que está arriba, que está en categoría profesional, pero que también conoce la base. Exacto. Y que puede aportar muchísimo. Y bueno, él este tema del contraataque pues, es algo que le interesaba mucho, que le gustaba, un estudio, no es algo frecuente. Entonces, bueno, lo primero, agradecerte, Miquel, que lo hayas traído, porque yo creo que para nosotros y para todo aquel que haya visto el vídeo, pues ha estado súper guay. Ojalá lo pudiéramos haber hecho presencial. Estamos detrás de ello, ya sea allí en Madrid, aquí en Gerona, etcétera. Pero es algo que queremos hacer. Ya veis un poco las personas que nos gusta, con las que nos gusta contactar, trabajar, como Miquel, gente con ganas, con pasión, que hace estudios, que se involucra y que además no solamente lo hace por ego, decir, mira, he hecho este estudio, no, lo hace porque quiere decir, mira, pues he visto esto, si os sirve, aquí lo tenéis. Y es algo que no es tan frecuente, y en todos los siguientes pues, eventos o charlas que vayamos haciendo, siempre vamos a encontrar estas situaciones. Así que muchísimas gracias, Miquel. ¿Quieres decir una última palabras a esta gente? Muchas gracias a todos los que os veáis a la charla. Yo creo que puede ser útil y el objetivo era hacernos pensar un poco las diferentes cosas. Nada de lo que he dicho es una verdad absoluta, nada. Solo es, pues ahora mismo éramos dos personas hablando de un tema y compartiendo nuestra opinión. Sí que es cierto que opino y creo firmemente que tendríamos todos, pero que generar nuestra opinión después de un análisis, que no tiene que ser con un estudio, puede ser obviamente viendo imágenes, reflexionando, que nos tenemos que cuestionar, que nos tenemos que cuestionar nosotros mismos al ver también diferentes opiniones y cosas que hacen otros entrenadores para ser mejores entrenadores. Y quería agradecer mucho a Carlos, a todo el equipo, a Alberto, el equipo de Formegalon, también a Baxi Manresa para dejarme utilizar las imágenes que hemos podido ver, también que no hemos podido ver, pero para el evento se iba a traer también otras imágenes de formación, de vídeos de formación que nos facilitó, que me facilitó los de Básquet Cantera TV y la Federación Española de Baloncesto. Así que solo quería agradecer también a todo el grupo, ¿no? Y a Básquet Girona, que todo el grupo que hemos estado trabajando en esto, al final, o que han colaborado de alguna manera, pues hacer lo posible. Yo me lo he pasado muy bien elaborando esto y trabajando con ellos. Y nada, un abrazo a todo el mundo y seguro que nos veremos algún día físicamente. Yo creo que sí, yo creo que al final sacaremos cosas físicas y yo creo que vamos a algo muy chulo. Y nada, gracias a Miquel, gracias a Básquet Girona también por confiar en que te íbamos a tratar bien. Así que nada. Estaba claro. Pues nada, lo dejamos aquí, yo creo que ya hemos hecho bastante. Sí, bastante. Así que nada, si has llegado aquí, enhorabuena también. Y nada, muchas gracias y nos vemos viendo, ¿vale? Adiós.